las crisis te hacen crecer. Pero en mi caso fue una necesidad. Venía de un hogar modesto de 10 hermanos y mi padre lo único que nos aseguró era la educación hasta el segundo nivel, o sea, hasta colegio. Hasta el colegio, claro. Vicente Freile es un amigo ya de algunos años, la verdad, y es un gusto poderlo tener con nosotros esta mañana. Entonces, bienvenido, Vicente. Gracias, Leonardo. A las órdenes, Jonathan. Gracias, Vicente. Bienvenido, Vicente. Vicente es miembro de directorio de Acero Center. Pero un poco más, Vicente, quisiéramos que con tus propias palabras nos cuentes, obviamente, de la compañía, de un poco de lo que tú haces, para que te conozcan también en audiencia. Encantado. Yo creo que es el mejor ejemplo de una carrera empresarial. Y yo, con la ayuda de la academia, arranqué un proceso de cambio con el aval de los dueños de la compañía. 5 hermanos con participaciones iguales, en empezar un proceso de transformación muy profundo y también, entre comillas, doloroso, porque significaba el dejar de pensar en el corto plazo e irnos a un proceso sumamente largo en el que teníamos que integrar a la familia y a la empresa. Entonces, estos años, desde el año 2013 hasta el año 2020 que dejé la compañía, tuvimos un proceso de cambio muy transformador, técnico, anímico y también de orden financiero, con la posibilidad de tener ahora una gobernanza que nos ha llevado a plantear un crecimiento todavía más agresivo en los próximos 5 años. Entonces, también hoy participo en otros directorios como el de la CAPEIPI, en el Centro de Exposiciones Quito, pero por sobre todo, verás, me he enfocado en los emprendedores. Como anécdota, les cuento que cuando yo, no sé, seguramente en algún momento me localizaron vía LinkedIn y les digo, yo no les cobro y no me vuelven a llamar. Porque claro, entonces, luego cuando... Barato a veces no valoran. Sí, hermano, entonces cuando les invito, Lo gratis no se va. cuando les invito a un café, les digo que como tomo la foto al comienzo, espero en mayo volver a tomar la foto. A ver, Y de ahí hablamos, porque si no agregamos valor, personas de nuestro nivel, ¿para qué sirve el decir que es parte de un acompañamiento directivo o de un directorio? Tras cámaras nos estabas contando, tienes 66 años y de esos 66 años, más de 40 años trabajando, 15 años en la empresa privada más o menos, y de ahí incursionaste en ser parte de ya una compañía a nivel de gobernanza. Entonces, ¿qué te motivó en el camino a poder llegar a una gerencia general y de alguna forma ya hoy día ser miembro de directorio de algunas compañías y de esta sobre todo que es muy grande? Verás, yo le escuchaba en un podcast anterior a ustedes y alguien hablaba de los invitados sobre el tema de que las crisis te hacen crecer. Pero en mi caso fue una necesidad. Venía de un hogar modesto de 10 hermanos y mi padre lo único que nos aseguró era la educación hasta el segundo nivel, o sea, hasta colegio. Pero claro, en ese tiempo como contador que te comentaba que soy a nivel medio, era fácil conseguir trabajo, ¿sabes? Y eso me abrió el camino de trabajar con familias. Estuve yo trabajando con la familia Meller Martínez en una compañía que se llamaba Tecnopaper. Y como yo era vendedor de libros a Jorge Meller, que era el gerente, a un momento le caí también y me dijo, oye, ¿y lees los libros? Le decía, para poder venderte. hay que ver. Tenía que leer. Claro. Entonces, eso le entusiasmó y trabajé con él algunos años. Luego trabajé en un organismo internacional. Y cuando entré a la compañía familiar, era un vendedor. O sea, vendía productos para la construcción. Hice una carrera interesante, pero siempre fue la necesidad de estudiar. Y me preparé. Al final ya de mi carrera empresarial en Acero Center, culminé una maestría más, porque en el año 2002, en la Universidad de San Francisco, donde hice mi primera maestría, no me sirvió de mucho, porque no tenía un puesto directivo. Claro. Pero le sacaste el mayor provecho. Eso suele por lo general. Sí, ¿sabes qué? Pues ya cuando estaba tomando decisiones, yo podía transformar la compañía, pero hice como el entrenador que clasifica la Copa Mundo, como pasa con Ecuador. O sea, oye, junté un equipo
que el actual gerente le ha tomado casi 3 años conformar el equipo para emprender el crecimiento. Yo tuve una suerte de tener gente joven muy preparada que me exigía prepararme más. Excelente. Pero más me ubico yo en el tema de un facilitador. O sea, facilitaba y delegaba sin dejar de controlar. Porque además tras eso había un directorio que, si ustedes son gente de academia, teníamos un directorio que me tomaba los deberes y me decía, oye, las cifras, habían 5 indicadores. Evita, no, margen, evita, rotación de inventario, rotación de cartera, flujo. Si no hacía esos deberes, salía con el vacío nomás. No había condiciones. Por ahí ha sido de que la empresa familiar trascienda generaciones, ¿no? Excelente. Y aquí me nace una pregunta, porque tú hablas de hace ya algunos años. ¿Qué motivó a esta tal vez segunda generación de Acero Center a impulsarte en un camino de conformar un directorio ya hace muchos años? Ah, ya verás, el tema es que esta segunda generación era la que tenía que conservar el patrimonio. Y eso les generaba, pienso yo, ¿no? Ahora que te puedo decirte con un poco más de alejamiento del entorno en el que estuve, era una familia que crecía a la segura. Eduardo Murillo, el gerente general, decía, nosotros damos un paso al número 1, al número 2, al número 3, porque había que medir el riesgo. Y claro, porque se jugaba el patrimonio familiar. Creo que cuando yo cogí la compañía, la parte financiera estaba muy bien soportada. Entonces, la academia ayuda mucho a tener otras versiones. O sea, la estrategia, el modelo de negocio, el tema del marketing, el que venga un directorio y te endumbe hacia otros horizontes. Porque ellos, como han dicho, no te vienen a resolver el problema. No, simplemente te miren que ejecutes la estrategia. Y con una estrategia el asunto fue distinto, ¿no? Entonces, como una anécdota, verás ahí, era interesante. Los primeros directorios te decían, ¿y cómo van las ventas? ¿Cómo va el resultado de enero? Oye, con el directorio ahora hablamos cómo está la estrategia. Y al final vemos los números. Excelente. Y vemos el entorno, obviamente, ¿no? Y en palabras simples para ti, con tantos años de experiencia, ¿qué es la estrategia? Porque de alguna forma como que nos olvidamos en los directorios de lo principal y estamos hablando solo lo que decías tú. Ver números. ¿Cuánto vendimos este mes? ¿Cuántos los días de cartera, los días de proveedores, días de inventario? Para mí ha sido simple esto. Ahora lo digo con un poco más de confianza en que esto funcionó. O sea, los modelos de negocio te ayudan a ordenar la casa. Ubicas quién es tu cliente, qué te pide el cliente, cómo exponerlo, cómo exhibirlo, cómo controlas, sí te dan los números, pero la estrategia te hace perdurar. O sea, la estrategia te dice el rumbo para ganar el dinero, porque con esa información, ¿no? Uno dice por dónde le pego en el blanco, ¿no? Y ahí va la estrategia. Entonces ponte nosotros en esta empresa Acero Center, tenemos muy claro quién es nuestro cliente. Y del 100% tenemos una estrategia para el consumidor final, para intermediario y para el constructor pequeño. Excelente. Y por dónde rentabilizamos en cada uno de los segmentos. Entonces hoy se trabaja en un tema también ya de innovación en cuanto a crear un negocio virtual. Excelente. Interesante. Yéndonos un poco más a la parte actual. Imagínate, Jonathan, ahora no había la posibilidad de decirte de que por la inseguridad, imagínate, nosotros tuvimos un local acá en la provincia de Guayas, cerramos. Oye, cerramos el local. Y da mucha pena porque eso tiene un costo de empleo. Por supuesto. Pero hoy estamos diseñando una estrategia de por qué tener un local cuando podemos tener una venta online. Sí, y Vicente, aquí todos quieren saber esto, ¿no? ¿Por qué? Porque un gerente le miden por resultados y como todo hemos hablado en torno a los resultados, desde cuando comenzaron a formular nuevas estrategias, cuando se conformó este directorio, ¿cuál fue el tiempo que tomó que esta estrategia se materialice? Ya, verás, nos tomó del año 2013, nos tomó unos 3 años pedir a los 5 hermanos que en ese tiempo ocupaban puestos gerenciales, porque un hermano era el gerente general, otro era gerente de compras, gerente comercial, gerente de finanzas.
decirles, vea, desde hoy, muchas gracias, se liquidó con todas las de ley, wow, ¿no? Quedó y cuando a mí me pusieron, yo puse una única condición, que era que haya unanimidad en mi nombramiento. Entonces los hermanos dijeron, vas a ser el gerente de transición. Pero me quedé 8 años. Wow. Y en esos 8 años hubo dos perfiles que de los 11 de la tercera generación que entraron a la compañía. 3 actualmente. Y eran los que mejor talentos tenían. Estaban bien calificados. Buscábamos gente de calificadoras de personal que les evalúe permanentemente. To Be Company, por ejemplo, es una de estas empresas que te van midiendo la parte de los talentos, la gestión personal. Porque claro, el ego ve, yo que he vivido esto, el ego nos belleza, ¿no? Sí. Pero claro, si uno viene de una situación de necesidad, cuando llega a ese puesto, cree que la cultura es lo primordial, porque romper en las generaciones, los dueños, el tema cultural del corto plazo y de la sucesión para confiar en sus hijos fue muy duro. Oye, y en este aspecto, Vicente, topaste un tema fuerte. O sea, como familia se tuvo que decidir prescindir de los servicios de algunos hijos dentro de la estructura. Entonces, eso sí es un shock y primero es una de las decisiones más difíciles, creo que tiene que materializar, hacer la segunda generación frente a la segunda, de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, y Dios mediante que sigan varias generaciones. Pero tú viviste todo ese entorno. ¿Cómo fue esa problemática familiar? Claro, verás, sí fue muy, primero, yo no negocié la salida, fue un hombre muy hábil, pero también muy humano, porque imagínate el tener el poder, ser miembro de la familia propietaria, no es fácil soltar el poder, y que la gente te reconozca porque eres hijo de, ¿no? Porque claro, mi suegro era un hombre muy trabajador. Pero la tercera generación también se crió en ese ambiente y decían, no, pero sí es el hijo del fulanito, y a él como... Entonces hicimos un protocolo familiar muy bien pensado. Exacto. Para que los de la tercera generación mejor formados entren todos, tienen derecho a 1 año de pasantía. ¿No? Ya, Tienen un año. un tips interesante. Para que conozcan 1 año de pasantía. Para que de eso no te asegura que te quedes. Por supuesto. Entonces ahí también hay dice que los que aplican deben tener un título de 4 nivel, ¿no? Y haber tenido experiencia de fuera. Y cuando hay una jefatura, pues si te jefe de ventas de la zona sur, ya pueden presentar. Pero si hay un mejor candidato, se va ese mejor candidato. O sea, la idea en esa estructura o en esa política de protocolo familiar o en un hito dentro de este protocolo es que no vayan directo a las cabezas, sino que vayan lento pero seguro. Sí, sí. Aprendiendo la estructura de la compañía. Verás, ahí yo con cierta experiencia, un poco yo digo, hoy las compañías no deben buscar la continuidad familiar en los puestos gerenciales, sino profesionalizar. Y los hijos deben estar pensando directivamente cómo entrar en ese directorio. Pero no pueden entrar De buenas en 9x7, somos 5 socios, son 5 miembros. Entonces están 3 de fuera y 2 miembros del directorio familiar. Ah, ya, mayoría externa. Claro. Entonces, hoy están 3 externos con una alta performance, ¿no? Y 2 miembros de esa familia. Entonces, los que están dentro de la familia de la segunda y tercera generación tienen que pelear por esos 2 puestos. Entonces, en la mesa de los socios solo hay 5 puestos. Así se divorcie, así cambie de modelo. Solo hay una, ustedes se pelean allá, pero este núcleo familiar tiene un representante. Porque los socios eligen al director y el directorio elige al gerente. Y el directorio no puede elegirle porque es el hijo de fulano de tal, sino porque tiene una hoja de vida súper pesada. Sí, y una hoja de vida que vaya acorde a la estrategia y que pueda materializar todas las estrategias que vayan formulando. Vicente, ya aquí yo tengo una pregunta sobre la gente propietaria del patrimonio como tal, porque sin embargo ellos eran gerentes, pero
siguieron siendo dueños. Dejaron de ser empleados y siguieron siendo dueños. Entonces, cuéntanos un poco hoy por hoy, cómo fue la dinámica de que ellos entiendan, vas a seguir siendo accionista, pero ya no vas a ser gerente. Ya no vas a estar dentro de la empresa. Verás, yo creo que un punto fundamental fue que liquidamos de manera justa. Es decir, nadie podría decir, oye, yo le dediqué tanto a la empresa de mi padre y no saqué nada. No. Fuimos, porque yo también me incluyo, bueno, fuimos muy justos en reconocer los años de servicio. Yeah. Entonces, se generó un primer patrimonio en el que, aparte de las participaciones y los dividendos que se tenía, les permitió ya tener una solvencia patrimonial a cada núcleo familiar. Wow. Excelente. Entonces ya no ibas a pelear por un sueldo, sino ibas más bien por un tiempo a controlar de que el que iba a estar a cargo de ese puesto sea una persona transparente, íntegra, que maneje honestamente los números, o las compras, o las relaciones con los proveedores, ¿no? Vicente, en la conversación mencionaste algo también del emprendimiento, ¿sí? Entonces, en este tema, ustedes han desarrollado una formalidad muy adecuada que les ha dado resultados como directorio, como empresa familiar, pero el emprendimiento por lo general es una necesidad para seguir creciendo dentro de las compañías. Entonces es un círculo de emprende, empresa. ¿Ustedes han incursionado en el tema de ser un family office o un fondo para nuevos proyectos dentro del grupo, aprovechando también que los miembros de la familia pueden tener otros intereses, otras nuevas líneas de negocio? Y ya pueden incursionar y tienen un patrimonio, Sí. bien decías. Verás, yo ahí también tengo una posición personal. Yo les decía en los minutos previos de que soy la parte política que daña los negocios. Planificador. Entonces, pero no resultó, creo que hice bien los deberes. Pero cuando hablamos de el protocolo, hay una parte en la que habla de este Consejo de Familia que tiene la responsabilidad de... Pero, mira, es muy difícil cambiar la estructura de la segunda generación que creó y forjó el negocio y decir, bueno, emprenda, pero siempre que sea exitoso. Porque no estábamos para el fracaso, verás. Claro. El miedo a fracasar. Hasta mi tiempo creo que ahora el nuevo gerente tiene menos miedo a fracasar porque tiene un directorio muy robusto. Pero mira, en la tercera generación también es el miedo a fracasar. Yeah. Entonces nosotros generamos un camino. Entonces, si uno de mis hijos quiere emprender algo, presenta su modelo de negocio, Business plan. le presenta al directorio, Yeah. nosotros le llamamos la facilidad financiera de que Bien. esto funciona. Ajá. El directorio dice, métete. Oye, y si necesitas capital, los socios pueden cotizar. Como Los socios, ya da esa oportunidad. entonces, hicimos una reforma a los estatutos del protocolo en el año 2022, si mal no recuerdo. Entonces, ellos tienen una característica muy, muy fuerte en el tema del emprendimiento familiar. Citado de tú a toda la trascendencia que en Alemania manejan las empresas familiares. Es otra cultura, es otro. 400 aguas, hermanos, de gestión. Tienen 8 generaciones. Sí. Sí, es diferente a Ecuador, no, que no trascienden. Y verás, y la ventaja también es que el consultor, él es un tipo que no está que tú le pagues los honorarios, sino él te está consultando permanentemente cómo va el tema de la Family Office. Del Family Office, ajá. Entonces, hay un camino. Y es el miedo también. Qué excelente. Y topaste algo muy interesante y muy importante también, que es actualizar el protocolo. Porque a veces uno genera un protocolo que tiene que estar vigente, pero tiene también que moverse porque el protocolo nos llama a las nuevas generaciones a que cambie también, ¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que tener algo escrito en piedra. Tenemos que saber que las cosas también se pueden modificar de acuerdo a la situación en la que esté la compañía, ¿no? Sí, y verás, para evitar los sobresaltos de una mala decisión de los matrimonios de los miembros de la tercera generación, nosotros ya avanzamos al paso de la sucesión patrimonial a través de fideicomisos, lo que ustedes han recomendado como asociación. Siempre. Entonces está estructurado un fideicomiso en que solamente hay beneficiarios y no hay propietarios.
Ya algo mucho más formal. La Claro. expresión. Entonces, que sea amor al matrimonio y no al patrimonio. Entonces, en eso el asunto queda resuelto. Muy bien. Verdadero amor. Chuta, estamos un poco... ha sido una conversación muy interesante y muy valiosa. Has abordado temas de protocolo, de sucesión, de problemas familiares. Pero queremos que nos ayudes con un mensaje. Siempre pedimos a nuestro invitado un mensaje que pueda aportar valor, en este caso a los directorios, gerentes generales, miembros, accionistas, que tú les puedas brindar. Verás, yo creo que la mejor contribución que puede tener un directorio es que hoy ya no esté en el control financiero, sino hoy es tan importante, lo decía en una revista en el año 2023, que el gerente es dueño del 80% de sus decisiones y el 20% es del entorno. Oye, pero desde 3 años acá debemos tener en el directorio alguien que te hable lo que ha pasado con el gobierno. Por supuesto. No, o sea, hasta que se ha elegido este gobierno, mira, nadie invertía nada. Entonces yo creo que el mejor aporte que puede tener la asociación y nosotros como directores es que aportemos valor desde la perspectiva del entorno y las implicaciones del día a día del negocio, en el negocio que estés. Y si no hay directorios, cuando menos alguien que acompañe a los emprendedores. Consejeros. Tal Que cual. por ahí hay una mina de oro interesante. Excelente. Aprovechando el talento ecuatoriano y también del extranjero. Sí, señor. Entonces yo coincido contigo, Vicente. Bueno, ya estamos cerca de terminar y yo creo que has mandado un mensaje muy importante para quienes nos escuchan y nos ven en todas las redes sociales. Y yo me llevo algo de toda esta conversación y creo que la estrategia que empezamos con esa temática inicialmente es que nosotros debemos pujar por tener un norte, dejar de ver las cosas operativas y ver y marcarnos ese norte con un equipo especializado, un equipo que tenga o sea, que esté profesionalizado, que tenga su experiencia y de alguna forma esa lluvia de ideas nos ayuda a encaminarnos bien, ¿no? Para podernos sostener en el tiempo y perdurar. Lo que tú decías, la estrategia ayuda a perdurar. Y eso me llevo. Muchísimas gracias, No. Vicente, A por... ti, Leonardo, y Jonathan, por el tiempo y les agradezco por la oportunidad también. No, con mucho gusto. Qué gusto tenerte tenido aquí. Gracias. Muchas gracias.